Estamos con Catalina Toro, politóloga e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia, frente a otra universidad, la Católica Silva Enríquez de Santiago de Chile. Catalina acaba de participar de uno de los foros relacionados con la pacificación de Colombia, con la superación del pasado, con el tema del narcotráfico. Catalina, Bien, gracias por la pues entrevista. muchas gracias a ustedes. Pues nosotros hacemos parte de la Universidad Nacional del Centro de Pensamiento por la Paz y hemos sido, digamos, llamados por el gobierno y la FARC para organizar estos foros nacionales sobre temas específicos que están en la agenda de negociación. El primer foro fue sobre desarrollo rural integral, el segundo sobre participación política y estamos en este momento, cerramos el foro nacional la semana pasada sobre drogas, cultivos ilícitos y esta semana en Guaviare, ya en las regiones, se está desarrollando un foro sobre el mismo tema, drogas ilícitas, narcotráfico y sustitución de cultivos. ¿Con qué conclusiones o con qué ejes, si querés, si no hay conclusiones todavía? No, se ha avanzado mucho porque el Foro Nacional, por una parte, reforzó algo que se planteó y que de alguna manera legitima el punto fundamental de las negociaciones de paz, que es el desarrollo rural territorial, que explica los 40 años de conflicto que tenemos en Colombia. Entonces, digamos que aquí abordamos un tema específico que ha profundizado esta guerra de 40 años en Colombia y es la política antidrogas. Es importantísimo este foro porque de alguna manera recordamos allí y revisamos críticamente la política de intervención norteamericana los últimos 30 años, que ha generado que Colombia sea uno de los polos, digamos, de desarrollo militar más importantes de América Latina y las pretensiones que se tenía de aplicar ese modelo en la región andina, que afortunadamente fueron en su momento bloqueadas por la llegada de Chávez, de Evo Morales, de Correa en Ecuador. Entonces, digamos que hay un giro, es muy interesante, hay tres tipos de giro. El giro de la política bilateral con Estados Unidos, en donde ya se habla del fracaso de la política antidrogas. Eso es muy importante porque a nivel internacional hay un cambio y se plantea claramente ese fracaso y con graves, digamos, impactos sociales, ambientales. Discúlpame, ¿cuál fue o cuál es en las conclusiones hasta ahora la causa del fracaso cuando se registra en las conclusiones? Claramente la perspectiva prohibicionista de la política antidrogas, prohibicionista tanto desde el punto de vista de la persecución del eslabón más débil de la cadena de la producción del narcotráfico, que es el productor de coca en Bolivia, Colombia, Perú, que ha sido, en el caso colombiano, perseguidos, desplazados, fumigados con químicos y eso ha generado casi en Colombia un reordenamiento del territorio y profundización de la guerra. El narcotráfico financia las bandas, por ejemplo, paramilitares y terrorismo de Estado. Estamos tocando temas claves y hay un giro, hay un reconocimiento de ese fracaso, de ese modelo que se ha querido implementar además en México, Centroamérica, con las consecuencias que ya tenemos. Pero por otro lado también lo que empiezan a plantear los gobiernos del sur. Por ejemplo, Evo Morales en Bolivia plantea la legalización del cultivo de coca. Y la coca en términos de los principios activos para plantas medicinales, otros usos, el reconocimiento de los indígenas y su uso con la coca. En Uruguay... Evo incluso plantea eso diciendo que con eso se combate al narcotráfico. Sí, es muy interesante porque plantea el tema de la regulación social del cultivo de la coca, es decir, que más de determinadas hectáreas empezaría ya una producción masiva para
producir clorhidrato de cocaína. Para contrarrestar esto se plantea un control social, es decir, unos cultivos limitados para consumo, para esta producción de plantas, pero es la gente la que controla. Cuando hay ya una extensión mayor de hectáreas, ahí hay un control, una regulación y unas formas de procesar nacionalmente el tema. Y en el caso de Colombia, ¿cómo se vincula esto con las negociaciones de paz entre el gobierno y la FARC? Fundamental, porque el narcotráfico ha afectado la profundización de la guerra, tanto la creación de grupos paramilitares, fortalecimiento también de los grupos armados, que de alguna manera el narcotráfico ha nutrido, y también la producción de coca, que se constituyó en Colombia la única alternativa en un lugar abandonado por el Estado, donde no hay políticas sociales, ni educación, ni infraestructura, ni salud, y se constituyó una de las posibilidades del campesino para sobrevivir. Entonces, allí se plantearon 3 ejes. Uno, la posibilidad de plantear un modelo diferente de desarrollo rural integrado que también mire el tema de la protección ambiental, porque estamos hablando de zonas de gran biodiversidad, estamos hablando de la Amazonia, la Orinoquia, no se trata de extender la frontera agrícola per se en las selvas talar, también se trata de conservar, pero también se trata sobre todo de las condiciones dignas de la población que allí vive y reconocer que los colonos, los campesinos, los indígenas tienen también un modelo de agricultura a su escala que con apoyo de políticas estatales pueden llegar a desarrollar y a plantear además una forma distinta de vida. ¿Y cómo juega la relación? Digo, otro factor más. Digo, Colombia tiene factores, todos los países tienen factores múltiples, el conflicto colombiano creo que especialmente más todavía. ¿Cómo juega la relación con Estados Unidos? Y el giro de Santos que no abandona la relación con Estados Unidos, pero a su vez empieza una relación con Sudamérica, con la propia Venezuela, después de la mediación de Néstor Kirchner y UNASUR en el 2010. ¿Cómo juega ese factor? Mira, por un lado es muy importante que Colombia, aunque tímidamente, pero con Santos, se ha abierto a sus vecinos. Esto es un cambio radical con el gobierno anterior de Uribe. Y esta apertura, esta cercanía a Venezuela, esta cercanía que estamos trabajando duro, a Centroamérica todavía pues vemos ahí hay un conflicto que tenemos que trabajar con Nicaragua para acercar a estos países con historia, pero también es importante Ecuador. Colombia, y en este tema fue clave, Colombia reconoció la semana pasada que efectivamente las fumigaciones aéreas de glifosato en los cultivos de coca en la frontera entre Ecuador y Colombia habían afectado social y ambientalmente esa población y le reconoció a Ecuador una indemnización de 15.000 millones de dólares. Los campesinos colombianos le están reclamando a Santos entonces que así como reconoció que efectivamente hay efectos en la frontera con Ecuador del año 2000 a 2005, 20 años después de fumigación aérea en todo Colombia, se le indemnice también al campesino cultivador colombiano, se descriminalice el cultivador, se descriminalice la producción, pero también se descriminalice lo que llamamos las mulas, en su mayoría mujeres, en un 75% en las cárceles de Colombia, acusadas por narcotráfico, con penas gigantescas, mientras los grandes capos de la mafia están libres por allí, incluso muy cerca al gobierno colombiano. Cuando uno analiza la crisis siria, aparecen algunas palabras. Bueno, primero la cantidad de muertos. En Siria ni siquiera se sabe si son 90.000, 150.000, pero estamos hablando de cifras muy altas, ¿no es cierto? Pero aparece otro elemento, y se habla de 1 millón que son los desplazados. Y los desplazados no son lo mismo que los migrantes. Vos me explicarás por qué, pero me parece que Colombia sí es un ejemplo. ¿Me podrías definir qué es un desplazado? ¿Por qué se desplazan los campesinos y qué consecuencias tiene? ¿Y en qué ritmo se hace y con qué intensidad? Sí, Colombia desde los últimos 12 años inicia un proceso de desplazamiento masivo, una nueva ola, ya no de migración y de desplazamiento. Desplazamiento se asocia a esta idea de desplazarse de manera obligada, vía terrorismo de Estado o terrorismo de bandas no reconocidas. Y perdón, es obligada y es masiva. Y supongo que súbita o relativamente súbita, ¿no es cierto? Veloz. Sí, tiene varios motivos. Uno de ellos justamente este tema que estamos discutiendo, el tema de las drogas. La guerra contra las drogas, al fumigar
aéreamente, al bombardear, al perseguir y luego entrar el ejército también a hacer control de territorio, acusando al campesino cultivador de ser el responsable del problema del narcotráfico. Es un problema global, y nosotros lo pensamos así, es una estrategia de ocupación del territorio. Y esto ha generado que se profundice ese desplazamiento. Pero también están estas zonas donde no necesariamente hay cultivos ilícitos, pero donde había reclamos por territorio, organizaciones sociales de base que fueron desplazadas por el paramilitarismo en el país en los últimos 10 o 12 años, donde se legaliza en Colombia la ocupación del territorio, la concentración de la propiedad. Colombia es de los países de América Latina o el país que más concentra la propiedad, y esto hace que este desplazamiento forzado, también a través del terror, del asesinato de sus líderes, hace que la gente en los últimos 10, 12 años haya llegado a las 3 grandes ciudades de Colombia, generando unos cinturones de miseria porque el Estado no reconoce. Apenas ahora el gobierno Santos empieza a reconocer las víctimas de ese desplazamiento, las víctimas de esa persecución, lo que ha sido, digamos, las llamadas persecuciones de llamadas ilegales también a líderes sociales, y digamos que en Colombia estamos en una nueva guerra que ya es la guerra urbana, trasladada a las ciudades. Catalina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Catalina Toro de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias a ustedes.